nunca se vio, que nos juntemos estudiantes, graduados, profesores, y bueno, la convocatoria está más que amplia, así que esto es un gran paso y la verdad que estoy orgulloso de esto que se está generando. La verdad que el gobierno de turno, el gobierno nacional, generó algo que nunca nadie había generado, que era que todas las agrupaciones nos podamos unir en algo y que enfoquemos la lucha en conjunto, así que eso es un gran logro. Está buenísimo que nos juntemos acá, pero también tenemos que empezar a pensar, ¿no? Como que no quede solo que nos juntamos y hablamos un montón de personas, sino que pensemos cosas en concreto y cosas que podemos hacer como para ir visibilizando la cuestión del ajuste universitario, que va a afectar tanto a la universidad, a los estudiantes, a los profesores y a los no docentes, cada uno de sus particularidades, pero generando un problema común y en general que nos atraviesa a todos, que es la defensa de la educación pública, del Estado, de calidad y no arancelada. Porque nosotros aportamos mucho al rol de organización, digamos, pero si no hay el apoyo activo de la mayoría de los estudiantes, solo quedan en los representantes. Nuestra capacidad humana y corporal es limitada, digamos. Nosotros tratamos de estar en todos lados, de movilizar para todos lados, de tratar de comunicar mejor todo el tiempo, pero depende mucho de todos. Poder colocar el tema, poder informar, poder concientizar y también cómo hacerlo llegar fuera de la universidad, porque quien no tiene un familiar o un amigo en la universidad tampoco se entera de estos temas. Como todos sabemos que hay un bloqueo mediático, digamos. Nosotros tenemos que estar organizados, tenemos que estar juntos, tenemos que desarrollar todo el tiempo formas creativas de comunicar, siempre apostando a la democracia. Por ejemplo, en Lynch yo creo que nos están haciendo muchas actividades y es una sede donde están la mayoría de los ingresantes y digamos, tenemos que tratar de instalar en temas en todas las sedes y también tenemos que ver cómo podemos articular con otras universidades para hacer movidas en conjunto, más allá de las movilizaciones y demás. Tenemos una mesa de comunicación que piensa algunas cosas de si esto de los docentes, de que se estaría logrando un 35% es un logro o no. Para nosotros, decíamos, no podemos celebrarlo porque en realidad la universidad pública sigue en riesgo, pero sí es notorio que se pudo llegar a eso por la forma en que se movilizó, digamos, por la forma en que todos nos pusimos a defender esa paritaria. Y entonces eso nos marca un camino, que si estamos juntos los docentes y los estudiantes y los no docentes, hacemos fuerza y se escucha. La experiencia de hoy tuvimos una clase pública acá en Caseros 1 a la mañana con los estudiantes del ingreso. Varias comisiones se sumaron, era un montonazo de gente. Dos sillas a la calle, cortamos la mitad de la circulación. Éramos como 6 o 7 profesores que estábamos justo en el turno dando clases acá y se dio un debate interesante, vimos el tema que teníamos que trabajar, hablamos bastante sobre la situación de las universidades, la situación particular como trabajadores de la universidad. Nosotros tenemos la particularidad, no sé si es una particularidad, pero la situación de somos docentes contratados, trabajamos solamente en el primer cuatrimestre porque el curso de ingreso se da solo el primer cuatrimestre, quiere decir que estamos a un mes de volver a estar sin trabajo. Nosotros traemos como moción propuesta para esta asamblea, ustedes nos dirán, hacer una clase equivalente a la que hicimos hoy, tal vez la semana que viene, para variar el día y que los chicos que vengan sean otros, tal vez el día jueves, sería un buen día para nosotros porque hay bastantes comisiones abiertas. En principio la idea de hacer las clases públicas tiene varias misiones. La primera es sacar el conflicto a la calle para que los vecinos de Caseros se enteren qué es lo que está pasando, pero además para que los estudiantes se comprometan, para que se conozcan, para que los docentes nos comprometamos y nos conozcamos también. Pero esto lejos está de ser un problema salarial, lejos de ser un problema solamente gremial. Nosotros tenemos en este momento las universidades públicas completamente asediadas, las universidades nacionales completamente diezmadas en términos de recursos, en términos de presupuesto. También lo tiramos como propuesta que lo de la escalinata un poco, si bien parece como el escenario y el público, es como que estaría bueno retomar el tema de la ronda para que sea una cuestión más cercana de diálogo y que el intercambio sea más fluido y no una cuestión así media actoral del monólogo.
Estamos haciendo una propuesta que es de hacer un festival que tenga que ver con la defensa de la educación pública de acá a 2 semanas o a 3 semanas. Nosotros venimos de una movilización la semana pasada de 80.000 personas, más o menos, que es lo que dicen diferentes medios, que colocó en la agenda política nacional en la crisis educativa que está colocado en todos los sectores educativos de todas las provincias del país. En este sentido, la movilización masiva que colocó esta agenda no solamente colocó el problema salarial que tienen los docentes, que es un gran problema que, producto de esa movilización, logró quebrar el cepo que estaba colocado, sino que además colocó los problemas del presupuesto, los problemas, digamos, de los convenios colectivos de trabajo, de la precarización laboral, y esto vale, digamos, colocarlo, porque es una lucha que tenemos que continuar claramente a partir de este espacio. Pensamos que las autoridades, concretamente de la Universidad de 3 de Febrero, tengan una explicación de, bueno, en qué situación está el presupuesto educativo y a dónde se está destinando esta cuestión. Particularmente porque hoy tenemos una universidad que fundamentalmente se está basando en los convenios privados que tienen, los convenios con diferentes sectores que se están recortando en todos lados. En este sentido afecta directamente a los docentes, porque en muchos casos no les están pagando desde hace, si no me equivoco, febrero, que lo cobraron hace muy poquito. Es decir, que se coloca un plano más general, que es el proceso de ajuste que se está dando en el conjunto de las universidades públicas. En este sentido, nuestra primera propuesta, digamos, para esta asamblea, para que la podamos votar y podamos discutirla, es que tenemos que elaborar un planteo hacia las autoridades, que se presente un balance sobre el presupuesto, que se especifique dónde está yendo cada una de estas cuestiones, cuál es la situación real de los docentes que hoy están en muchos casos contratados, con una situación de precarización laboral, es decir, que no tienen una estabilidad concreta, y digamos que en función de eso se habla el debate no solamente que se le paguen a los docentes, sino que se les pasen a planta y que les garantice esta propia estabilidad laboral, sin afectar, por ejemplo, la cuestión del salario, que en su primer momento hubo una discusión muy fuerte sobre el problema. Por otro lado, algo que se colocó recién ahora de lo del festival, nosotros nos parece muy competente que nosotros lo conozcamos esto, pero que en un punto entiendo que necesitamos redoblar la apuesta. No solamente es una cuestión de que los artistas, los músicos, digamos, o la gente que está en las carreras específicamente culturales aporten materialmente, digamos, este evento, sino que tiene que estar involucrado el conjunto de las carreras. Propongo que todos podamos hablar con alguien y que tratemos de hacerle carne el tema de la educación, que hoy está siendo atacada de este modo por un gobierno que realmente no cree que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Más allá de lo que significa que no va a haber plata para pagar la luz o que se puedan recortar ciertas cosas, acá el tema es un problema de cómo se mira, de cómo se utiliza el Estado. Si el Estado está para apoyar un reparto de la riqueza diferente, o si el Estado va a favorecer a las corporaciones y en detrimento de los trabajadores. Está bien hacer una asamblea los miércoles, hacer una asamblea la otra semana, pero si no salimos de acá con un plan de lucha no vamos a conseguir ni el presupuesto para la UNTREF ni el presupuesto para ninguna otra universidad. Nosotros nos reunimos y venimos hace bastante tiempo por el tema del boleto estudiantil. Los docentes vienen por sus paritarias. Sin embargo, esto no quiere decir que si nosotros el día de mañana tenemos boleto estudiantil, dejemos de luchar por la defensa de la universidad pública. Que si los docentes ahora se arreglaron, pudieron lograr, gracias a un gran apoyo en unidad de los estudiantes, los no docentes y los docentes, un logro de un 35% de las paritarias en 2 pagos, creo que eso no tiene que tener como consecuencia que los docentes dejen de dar la lucha por los derechos que tenemos y que nos quieren sacar. Frente a todo esto, me parece muy bueno lo que decía Espuma, de ir por los festivales, es una herramienta que al público en general le llega. Muy bueno también lo que decías, Marta, concuerdo, no sé dónde estás, pero concuerdo totalmente en lo que decías de trasladarlo afuera de la universidad, a través de carteleras o buscar el mecanismo. La verdad es que son propuestas bastante buenas, y lo que se me ocurría era más dentro de la universidad y en concordancia con lo que mencionaba al principio Ezequiel, esto de que todavía no hemos hecho alguna actividad en Lynch, proponer un ciclo de charlas abiertas. Parece que es fundamental tener en cuenta que lo sectorial no sirve, que por más que a nosotros nos aumenten el 35% a los docentes, esto nos excede, porque hay una política que apunta
a una alta tasa de desocupación, entender que esto va mucho más allá del boleto estudiantil, mucho más allá de los aumentos que nos den a los docentes, porque esto es un plan que ya se ha instrumentado, esto es más de lo mismo que ya hemos visto en otros momentos, los que tenemos quizá más edad, y esto cierra con un alto índice de desocupación, porque eso baja salarios, eso es, digamos, el plan en su conjunto, ¿no? Y dentro de ese plan en su conjunto, obviamente, los presupuestos para las universidades van a bajar porque no va a hacer falta tener mayor presupuesto, porque va a haber menos estudiantes y por lo tanto también va a haber menos docentes. Tenemos la articulación con la universidad tiene equipos que podríamos ya usar y pedir para armar el festival y no tener que gastar un mango y aprovechar los equipos que tiene la universidad, así que está muy bueno poder articular con Cuca y con toda la gente que ahí labura. Es muy interesante que de pronto personas que no tenían una militancia hasta este momento puedan proponer y se les puedan ocurrir cuestiones que sí nos traigan a nosotros como centro de estudiantes y como representatividad de los estudiantes y nosotros podamos encauzar y podamos dar una mano para llevarlas adelante. Pero es muy interesante y nos parece muy sano que no sea solamente las agrupaciones políticas las que propongan, sino que sean todos los estudiantes, los docentes y los no docentes, porque como ya se dijo más una vez, esto no es una cuestión de un solo claustro, no es una cuestión que afecte solamente a los estudiantes, a los docentes o a los no docentes. El ajuste que se está proponiendo es un ajuste integral. Lo que estaría bueno es que empecemos de vuelta y retomemos la larga tarea de empezar a hermanar la lucha con otros sectores, ya sea trabajadores del Estado, trabajadores particulares que estén privados y aquellos trabajadores que no se encuentran en condiciones o en situaciones laborales estables. Hay un cambio de época en toda Latinoamérica, podemos ver lo que pasa en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, mismo acá en Argentina. Es un ataque, una vuelta al neoliberalismo de los 90. Por mi experiencia de haber militado, lo que aprendí es que a los gobiernos neoliberales, con los gobiernos neoliberales no se sientan a negociar. Hay que sentarlos a negociar. En ese marco es que yo planteo que la lucha del movimiento estudiantil es, en muchos casos, una mecha que enciende la bomba. Pero el movimiento estudiantil solo no va a poder derrotar el ajuste al sistema educativo, porque el ajuste es más general. Entonces, nosotros, como estudiantes, docentes, no docentes, tenemos que sumarnos y apoyar otras luchas porque enfrentan el mismo ajuste. Esa es la conclusión más importante que tenemos que sacar. Entonces, mi propuesta es eso, que se vote un día a la semana, un día cada 15 días, y que se junten las agrupaciones, los estudiantes independientes, activistas, y que se dediquen a pasar por las aulas a las 6 de la tarde, cuando está la facultad llena, y a plantear la discusión y a plantear el problema, llevar el problema a los estudiantes. Esa básicamente es la propuesta que yo hago. Nosotros estamos viendo que muchos compañeros y compañeras están abandonando el ingreso y eso me parece que tiene que ver un poco con lo que ya se dijo obviamente el ajuste brutal, este movimiento que se está empezando a gestar. Pensemos también en esos compañeros, en esas compañeras que están haciendo su esfuerzo para poder ingresar a la universidad, y pongamos también, digamos, en la agenda de las actividades y en la agenda del centro de estudiantes y de las distintas fuerzas políticas, poner una actividad, digamos, ahí en Cristo Rey, por lo menos donde estamos cursando nosotros. Podemos exigir el pase a planta permanente de los docentes del ingreso, que es un problema que venimos teniendo hace rato los docentes. Sumar el 26 a la jornada de lucha propuesta por Filo y Sociales, sumarnos directamente de los 3 a esa jornada de lucha. Sería interesante que en esta asamblea podamos resolver sumarnos a esa lucha. Nosotros teníamos algunas otras propuestas, como generar en estos días una bandera, poder poner algún día, los que estén interesados después nos podemos juntar, pintar una bandera y colgarla de ahí arriba del tercer piso, para que también marque que la ONTREF está de pie y que no nos vamos a achicar ante el ajuste. Empezar a ver con los docentes también el tema de un programa de las clases públicas que esté publicado en el centro de estudiantes y en todas las carteleras, o al menos en algún lugar visible en todas las universidades. Otra propuesta que habíamos tirado, que le hicimos en su momento por Facebook, pero nos parece que están haciendo otras universidades y me parece una buena idea, es con los docentes que quieran y que puedan generar clases públicas en los medios de transporte, hacer una ida y vuelta a Retiro dando clases públicas, o no sé, por lo menos
hasta Salpeña o Devoto y volver, sería otra iniciativa. Es muy importante que la comunicación sea amplia, que no se achique, que no se cierre. Creo que es la tercera asamblea que se hace por lo que dijeron. Es la primera que me entero yo, es la primera que se enteran un montón de compañeros. Creo que hay que difundir eso más, porque si se quiere hacer todo un planteo de lucha, ¿cómo lo vamos a hacer si nuestros compañeros no se enteran qué está pasando acá? No va a pasar nada, me parece. Si los compañeros no se enteran, si los compañeros no vienen, no se movilizan, no participan de las asambleas, se va a quedar en el inmovilismo. Pero siento como que estamos haciendo medio ruido, que podríamos hacer más ruido. Sé que estamos empezando con todo, pero por ejemplo, la tiro porque bueno, me surgió hoy en la clase abierta, sentía como que teníamos que cortar la calle y hacer más ruido, no cortar la vereda. La gente pasaba por la vereda como si nada, como si estuviéramos, no sé, haciendo una charla. Y no lo tiro contra la gente que se ocupó de organizar, que la verdad que estuvo muy bueno y todo, pero yo consulté con, no sé si son los centros de estudiantes o son los profesores, no conozco a todos, pero me parece que estamos haciendo medio ruido, que podríamos haber cortado la calle, que podríamos hacer más quilombo, de traer una bandera, colgarla acá, traer un redoblante. Yo sé que está bueno también fomentar un poco la educación, el suelta de libros, un ejemplo como para salir un poco de lo que son las bandas y todo eso. Como volanteadas, en los tiempos libres que cada uno se puedan organizar y entre grupos salir a una esquina, poner un cartel, poner los volantes y ir difundiendo, más que nada en la zona de acá, centro de Caseros. Quería sumar dos cosas al planteo de la carta. La primera era blanquear el tema de la precarización laboral de los docentes y establecer, digamos, el pase a planta permanente. Digamos, me parece que debería tener más impacto esta presentación de la carta si lo hacemos de manera colectiva. Entonces, en ese sentido, a lo mejor poder marcar una fecha de la entrega y que sea con una movilización de los estudiantes al lugar donde la tengamos que entregar. Establecer dentro de esa carta también la necesidad nuestra necesidad de saber bien cuáles son esos contratos y de qué se trata, digamos, el financiamiento de la universidad. Mi nombre es Gonzalo, soy docente del curso de ingreso de comunicación. Empezar a reunirnos es un proceso. Las propuestas que estamos tirando, tenemos que ver cómo las contagiamos, las transmitimos, porque lo que estoy viendo es que empezamos a ver, bueno, quién debería hacerlo, quién no. Hagámoslo nosotros. Todos los que estamos acá, como ya habíamos dicho en la asamblea pasada, que éramos menos de la mitad de esto, bueno, para la próxima traigamos más o menos, invitemos 5 cada uno y vamos sumando. No pensemos todo como un instante donde se va a resolver todo, sino como un proceso que tenemos que ir creciendo. Pero por eso propongo, para la semana que viene, otra asamblea más y vamos invitando todos, tanto los docentes, que ahí nos estaremos haciendo cargo, también los docentes, de avisarle a nuestros compañeros, como también ustedes en las aulas diciéndole a los profesores, profesor, ¿por qué no está en la asamblea? La idea de las clases en los vagones del tren resulta bastante interesante, a eso también nos sumamos. Y una cosa que quería proponer, como bien habían dicho recientemente, tenemos que de ahora en más ir aumentando la apuesta. La primera clase pública fue hoy, no cortamos toda la calle. La próxima veamos cómo hacemos para interpelar, pero no en el sentido de radicalidad de lo que nos gusta a nosotros, sino en el sentido de qué es más efectivo para interpelar a lo que están pasando, cómo interpelamos a los vecinos de este barrio también, ¿sí? Hacer tal vez una clase pública en la plaza que está acá arriba del túnel, tiro como propuesta, la plaza que está del otro lado, ver cómo también vamos no solo interpelando a los estudiantes, sino también a los vecinos, a la gente que no está estudiando, pero que también hace a la vida de este barrio, a la universidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otro elemento que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la comunicación y las redes sociales, ¿sí? Que si bien por sí solas no van a hacer ningún cambio, pero sí son una ayuda para la difusión. Y en ese sentido propongo empezar una campaña por redes sociales con carteles que podamos unificar una consigna, ¿sí? Que sea desde la UNTREF, defendemos la universidad pública o lo que sea, pero que podamos empezar a hacerla con
una misma consigna y que empezamos a replicarla. Cada uno de nosotros, nuestro Facebook, redes sociales y lo que tengamos, empezar a mover y empezar a construir también esa comunicación. La carrera de psicomotricidad es medio la punta de lanza, me sorprende de todo este movimiento. Hubo el jueves pasado y el sábado pasado también hubo un abrazo simbólico en la universidad en el cual con los estudiantes dimos una vuelta a manzana, se paró cada una de las esquinas, se aplaudió y bueno, terminamos nuevamente en la universidad. Los chicos del curso de ingreso son aspirantes. A nosotros nos hace ruido pensar que no son estudiantes porque recién no se escucha hablar. Son aspirantes, o sea, están más afuera. Estamos hablando de gente que va a quedar afuera y ellos están más afuera aún porque todavía no pudieron ingresar a la universidad. Y también observamos que muchos han dejado. Cuando preguntamos por qué dejan nos dicen que es por causas particulares, pero yo sé que el tema del boleto lastimó y lastimó mucho.